Eslabones de ilusiones y tragedias. Capítulo 2. Desvinculación de la flota mercantil. Venta de sangre. Salió Armando de la flota mercantil sin pena ni gloria, sin haber realizado actos heroicos, sin aplausos, sin ningún mérito, solamente con el título del desprestigio por su irresponsabilidad tanto en su vida laboral como privada. Regresó a su tierra natal en la costa atlántica, sin un centavo, y advirtió que su esposa e hijos ya no le esperaban. Se habían ido de la casa por tanto abandono que sufrieron con las fiestas seguidas de Armando. La soledad fue su compañera y el silencio su consejero. Sintió morirse, pero era consciente que por sus actos logró que su familia lo abandonara. Nadie le ofreció trabajo. Nadie le dio la mano. No tenía alternativas en la vida, rumbo que escogió voluntariamente por el licor y las mujeres. Viajó a varias ciudades para obtener empleo, pero su hoja de vida delataba un pasado lleno de irresponsabilidades. Continuó con su vida licenciosa, ahora más acentuada. Bebía en demasía lo que encontrara, incluso lo que le regalaban algunos conocidos. El sexo lo obtenía con mujeres de la calle, a quienes nunca les pagó el servicio. El hambre le agobió de tal manera que surgió una posibilidad de conseguir alimentos. Vender su sangre a entidades autorizadas para dicho fin. Así que la idea para obtener el dinero vendiendo su sangre comenzó a rondarle la cabeza. El hambre lo agobiaba. Acudió entonces a los bancos de sangre para ofrecer su sangre. En algunos le compraban una unidad. El dinero que ganaba lo utilizaba para comer y comprar una botella de licor. Cuando el dinero se terminaba, volvía a venderla. Lo que no sabía es que por prescripción médica no se puede vender sangre, sino con atención a un tiempo determinado. Por esta circunstancia, viajaba de una ciudad a otra. Con esta actividad, el único que salía engañado era él mismo en el sentido de vender su sangre de manera continua. Dinero ganado, dinero gastado en licor y sexo fácil. Su promiscuidad era desbordante. Mientras tanto, los periódicos escribían sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19, al mismo tiempo que informaban la ocurrencia de muchas muertes por una enfermedad casi desconocida, pero que cobraba muchas vidas a quienes la contraían. En principio se habló que las muertes por contagios de esa enfermedad desconocida solamente se producían en África, pero luego comenzaron a dar noticias que se iban expandiendo a otros continentes. Ya los cientos de científicos empezaron a estudiar la procedencia, gravedad y composición del virus que provocaba tantas muertes. Las noticias continuaban informando de esta enfermedad y muertes que causaba. Estas muertes quedaron opacadas muchas veces por noticias como el secuestro y el asesinato de muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la toma del alto tribunal donde fueron incinerados la mayoría de ellos, como también alguno de los guerrilleros del M-19, movimiento que cometió el hecho imperdonable. Las bombas colocadas y ordenadas por Pablo Escobar y su grupo de narcotraficantes destruían la capital de la República y muchas ciudades del país. Por ello, era de tal magnitud esta arremetida violenta que las noticias sobre el AIDS no eran tan escuchadas con suficiente atención. Cada día que transcurría en la vida de Armando era un momento de soledad y tristeza, de hambre y desespero. Su amigo Diógenes, que llegó por unos días a saludarlo, por rumores de amigos que le comentaron la desordenada vida que llevaba, era la muestra de una amistad honesta. Un buen amigo fue a saludar a su amigo, pero regresó a su hogar con mucha tristeza por la situación de su amigo. No quiso quedarse a contemplar el escenario
muy diferente al que él mismo tenía en su hogar, donde era una familia unida que lo esperaba para disfrutar de su tranquilidad y paz. Armando, me regreso a mi pueblo. Te acompañé algunos días, pero ya es tiempo de ver a mi familia, le dijo Diógenes. Sí, Diógenes. Gracias por tu compañía en los momentos más oscuros de mi vida, le respondió Armando. Con lágrimas en los ojos, Diógenes abrazó a Armando. Sabía en su interior que jamás volvería a verlo, y le dijo: Cuídate mucho, que Dios te proteja. Gracias, amigo mío, le respondió Armando, también con voz trémula y un rostro demacrado lleno de lágrimas, mal cuidado y barba de 20 días. Esa fue la última vez que Armando vio a Diógenes. Luego de vender su sangre para proveerse de alimento y sexo en varias ocasiones, también en otras haber recibido un no como respuesta, Armando acudió a un sitio en donde a veces compraban sangre. Llevaba 2 días sin probar bocado alguno. El hambre lo estaba volviendo loco. Ingresó a dicho local y saludó a la secretaria del lugar. «Buenos días». Ella respondió el saludo con otro «Buenos días». «Me comentaron que aquí compran sangre para utilizarla en pacientes que fueron operados en clínicas y hospitales», interpeló Armando. «Así es», le dijo la señorita a cargo, y continuó diciéndole: «Pero lo veo demacrado y muy delgado como para vender sangre. No se preocupe», le respondió Armando. «Yo soy así. Espere un momento sentado», le dijo la secretaria. Al rato, bajó la señorita y le dijo que no estaban interesados en el momento en comprar sangre, que había existencia para muchos días. Salió de allí con mucha desazón y con hambre. Decidió entonces irse para su habitación, un sencillo y pequeño cuarto en su pueblo. Allí, en medio de la soledad y los recuerdos, se quedó dormido, lo que hizo por muchas horas. Amaneció lloviendo. Ya era otro día, muy opaco, sin brillo. El sol estaba escondido tras nubes oscuras que insinuaban que seguiría lloviendo por mucho tiempo. Armando se levantó como impulsado por un resorte que, contrastando con su debilidad, parecía que fuera la misma cama incómoda que lo impulsara a ponerse de pie. Era una pequeña habitación dentro de una casucha como bohío, con techo de paja, paredes de guadua, con espacios entre cada una más o menos de 2 centímetros, de suerte que la luz penetraba a su cara desde que comenzaba a clarear el día. No tenía dinero para una vivienda diferente. Se vistió con la misma ropa del día anterior. Hubiera podido ser un día cualquiera en sus planes. Armando no hubiera tenido que acudir al centro de salud para vender su sangre y así ganarse algún dinero para comer por algunos días. Su contextura ya era muy delgada. Impresionaba por la falta de energías en su caminar. Su rostro pálido, demacrado, hacía pensar en todo el sufrimiento. Su sonrisa, que tantos efectos exitosos causaron entre las mujeres anteriormente, era una vergonzosa mueca. Sus amigos de niñez y juventud también se alejaron de él. Su vida disipada, que resolvió vivir así, lo mantenían en el día a día. Llegó al centro de salud. Un tanto avergonzado al pararse en el umbral de la puerta, miró a todos los lados, luego avanzó unos pasos y cuando estuvo frente a ella, habló. «Señorita, muy buenos días». Ella le contestó. «Buenos días, señor. ¿En qué le puedo servir?», le decía mientras dejaba de escribir en un papel y levantaba la vista para saber de quién se trataba. «Deseo vender mi sangre. Creo que aquí la compran, ¿no es así?», dijo Armando. «Claro que sí, pero bajo algunas condiciones», le aclaró Amalia, quien era la encargada de la información. Ese nombre se podía leer del pequeño gafete que portaba en el pecho al lado izquierdo, y continuó diciéndole: «Siéntese, por favor, que ya se le atenderá. Señorita,
¿Puede decirme cómo es el procedimiento?, preguntó Armando. Muy sencillo, replicó Amalia. Se le extrae un poco de sangre, se examina y luego se decide si le compran o no. Gracias. Esperaré, dijo Armando con voz suave. Aquí me sentaré a esperar con tranquilidad. Transcurrieron 45 minutos para que bajara el señor Cristaldo, quien era el encargado de extraer la sangre de los clientes y luego llevarla al estudio respectivo, donde el médico especializado, doctor Absalón Bedoya, prominente en la región. Las venas de Armando en esa mañana estaban un poco escondidas. No se sabe si por los nervios o por hambre, pero requirió de 3 pinchazos para que Cristaldo extrajera su sangre. Ya está listo, le dijo Cristaldo. Llevaré la muestra al médico especializado para que la examine y luego bajo con la respuesta. Perfecto, expresó Armando. Se acomodó en el asiento nuevamente a esperar la respuesta del galeno. Mientras esperaba, Armando leyó apartes de un periódico de fechas anteriores que se hallaba en la mesita de centro junto con varias revistas. Se sorprendió un tanto al leer que se estaba expandiendo un virus llamado AIDS, que empezó en África, pero que ya estaba en otros continentes y que no se sabía aún de qué virus se trataba, pero que era la causa de muchas muertes. No le dio mucha importancia a lo que leyó, hasta que volvió Cristaldo con una mala noticia para él, pues le comentaba que al analizar su sangre, se detectó algo en ella que no pueden saber ni describir con certeza. Don Armando, le dijo Cristaldo, no le podemos comprar su sangre porque se nota algo raro en ella. El doctor Bedoya le expidió una orden para que viajara de inmediato a Bogotá, con el fin de someterse a estudios más especializados. Allí existen aparatos médicos más sofisticados que en estos pueblos, y no le cobrarán por estos exámenes. Le insistió. Le harán pruebas a su sangre. ELISA y Western Blot no le van a cobrar por estos análisis, puesto que son urgentes y usted no tiene dinero. Armando, muy alarmado, le preguntó al médico especializado qué significaban esas pruebas. El médico no le dio más explicaciones que eran para establecer si había estado en contacto con algún virus infeccioso y para confirmar el diagnóstico. No le dio más información al respecto. Su tristeza era notoria, no solamente por no haber vendido su sangre, sino porque parecía que había algo en ella que podía ser una infección, y su cabeza se llenó de malos pensamientos que taladraban su cerebro. El fantasma de la enfermedad de África llegó a su mente. Pensó que toda su vida de alegría y de fácil sexo la empezaba a pagar con tan graves noticias sobre la posibilidad de tener alguna infección en su sangre. Quiso llorar, pero se contuvo y trató de solucionar el problema que se cernía en su vida.